Esta es una milanesa de ciervo al estilo napolitano. Miren esa carne lo jugosa que se ve ahí, Dios. Que es como si fuese una pizza rellena. Dulce de leche con brownie abajo. Un asado, como lo hacen de verdad los argentinos, ¿sí o no, man? Y es que después de recorrer tantos lugares imponentes en este país de Argentina, había algo que no se podía quedar y era confirmar qué tan buena es la comida por la cual los argentinos se hacen sentir tan orgullosos. Por ello empezamos probando los clásicos asados con esos cortes tan especiales que se encuentran en esta región del mundo. Pero si se habla de comida en Argentina, también hay que mencionar las pizzerías, donde visitamos una que es un clásico en Buenos Aires, que se llama la pizzería Guerrín, y también 3 cadenas importantes de helados, donde cada uno tiene algo especial y le vamos a dar una puntuación para que lo tengas como referencia. Ponte cómodo y espero que no veas este video con hambre, porque vas a salir corriendo y comprarás un billete a Buenos Aires ahora mismo. Muy buenos días, Argentina. Yo no tenía ni idea de cómo podía lucir esta zona que estamos ahora, que es la zona de Tigre. Cónchale, espérense, señor. Esta fiera me acaba de interrumpir. Municipio de Tigre, míralo ahí. Tigre es mi vida. Me gustó ese. Literalmente en mi zona, de Tigre a Tigre. Tigre dominicano a Tigre argentino. Ay, 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 ay. Pero la idea aquí, señores, es conseguir ahora un cafecito para uno sentarse un rato. Y luego un restaurancito asador que vimos por ahí, que a lo mejor tiene buena pinta y vamos a ver cómo no. Mira este lugar también, que interesante que hemos encontrado aquí, Alejandra. Mira qué bonita la decoración, inclusive. Nosotros vendemos solamente parrilla. Ahora, por ejemplo, hay vacío. El asado es el asado de tira. Claro, costilla ancha. Vacío. Y ¿Pechito qué sería? que sería cerdo, pero con costilla. Ok. Cerdo pero con costilla. Y O sea, como... también hay choripán, morcilla, proboleta. Y mírenlo ahí, señores, la famosa tira de asado que no puede faltar en una parrilla argentina. El short rib es este. Este por aquí es el vacío, que es el famoso flat meat. Y esto, por supuesto, la morcilla. Estamos acompañando esta vez con esta ensalada rusa. Y el choripán, que ya Alejandra le está marchando. Mírenlo ahí, el choripán. O sea que dicho esto, señores, buen provecho. Éxito rotundo. Miren esa carne lo jugosa que se ve ahí, Dios. No sé si se llega a apreciar en cámara, pero miren la grasita que tiene ese short rib, que es como le llaman aquí la tira de asado. Esto no tiene nada que ver con un corte americano, que es el que nosotros normalmente comemos allá en Dominicana. Esto tiene una esencia. Ay, Dios mío. Ahí usted entiende la frase, en el hueso que está el gusto, cuando usted prueba una tira de asado así. Wow. Y la grasita como natural que les cae. Eso está perfectamente cocido. Bienvenidos a Argentina, señores. Paseando por esta hermosa zona de Tigre, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, me llamaba la atención de dónde había salido el nombre, y aquí esta distinguida dama nos explicó con lujo de detalles. Me fui de Tigre y viví 6 años en España. Ah, mira. Pero volví a Tigre. Volvió. Sí, O sea que usted es una tigra. una tigra. Exacto. ¿Sabés por qué se llama Tigre? No, ¿por qué será? Porque en zona de islas y todo antes de haber tanta edificación había yaguareté. Ah, había El una yaguareté es una especie de tigre salvaje. Sí, sí. Y bueno, los que llegaron no sabían Claro. y pensaban que eran tigres. Ok, mira qué Es curioso. familia, es un felino. Sí, yo entiendo. ¿Sabes que nosotros los dominicanos, algunos nos dicen los tigres dominicanos? ¿Y eso por qué? Pero eso por el carácter, porque Por el son carácter. muy vivos. Bueno, todo el año he llevado muchos brasileños, Ajá. puertorriqueños, ¿Sí? mexicanos, chileno, uruguayo, pero República Dominicana primera vez. Bueno, pues hoy conoció Bueno, un placer. Un gusto creerlo. Fíjate como nosotros ahora caminando por aquí, ya tenemos este río, que wow, la verdad hay que decirla, o sea, es un río súper amplio. Mira qué canal. Por aquí el tema del letrero, con el asunto del tigre. Y así más o menos es como luce esta zona, que me dicen que tú puedes tomar un paseíto. Mira cómo anda la gente, por ejemplo, ahí mira, ve, como en esa especie de ferry es lo que parece esto. Mira qué curioso incluso que yo veo que dice Estación Fluvial Internacional, viajes a Uruguay. O sea que yo me imagino que estos ríos conectan Argentina con Uruguay. Wow, qué interesante, qué locura, ¿eh?
Abandonando la zona de Tigre y volviendo nuevamente a Buenos Aires, no podía dejar de probar las famosas pizzerías argentinas, donde hay una de ellas que destaca, que se llama la pizzería Guerrín. No se puede hablar de comida en Buenos Aires si no se menciona esta pizzería, que es la pizzería Guerrín o Guerrín, mírenlo ahí. Empezando por el hecho de que las veces que hemos pasado por aquí no habíamos podido detenernos porque siempre hay mucha gente. Y miren, por ejemplo, cómo está el día de hoy. Lo que vamos a hacer es que vamos a pedir unas pizzas que son como las más populares, porque yo quiero probarlas y darle una puntuación. Y usted tiene dos opciones. Usted o entra adentro, se la come despacio, o se la come aquí parado, que como usted comprenderá, siempre tiene mucho movimiento. Fíjense, por ejemplo, los precios. Eso que dice Fugaceta es como algo que es muy típico de aquí, muy especial, que es como una pizza rellena. Entonces yo considero que podemos pedir 2 fugacetas para ver qué tal. Ok, aquí llegaron las famosas pizzas. Mira, tenemos de este lado la famosa fugaceta. Esta pizza viene rellena de jamón y queso y jamón y tiene un tope como de cebolla. Y la fugaceta, el concepto es que es como si fuese una pizza rellena, mírenlo ahí. Y esta viene siendo como una pizza napolitana. Queso, salsa de tomate y rodajas de tomate. Vamos a proceder a ir cortando un pedazo de esa para que se entienda la cantidad de queso que tiene y relleno. Mira eso. Ay, mi madre. Anda. Y tú me dices qué es lo que es. Está buena. Interesante, ¿eh? No pensé que me iba a encantar lo de la cebolla, pero le da un toque muy bueno. Ok. Vámonos a la prueba de fuego ahora. Que ahora entiendo por qué es tan popular. ¿Por qué razón? En ningún país que yo he visitado yo nunca había visto ese concepto de fugaceta, lo que significa como una pizza con un relleno, o sea, una pizza rellena. Creo que por eso es que se ve esa masa como tan grandota y tan gordota, ¿no? Interesante, pero ahora vamos a probar la siguiente. La oportunidad ahora esta, que es la pizza napolitana, que es quizá un sabor más clásico de lo que nosotros estamos acostumbrados. Miren. Lo interesante de esta pizza es que no se parece a nada a lo que uno está acostumbrado. Porque empezando por el grosor, no es ni la típica pizza italiana de masa fina, pero tampoco es la típica pizza que es como la New York Pizza que conocemos, que también tiene otro estilo. O sea, es como un estilo peculiar, o sea que entiendo por qué la pizzería tiene el éxito que tiene. O sea que yo le voy a poner una puntuación aquí debajo, pero eso es una puntuación de William Brown. Pero merece la pena darse una vuelta por aquí. Buen provecho. Yo quiero ser pobre, pero dame libertad, que yo me la voy a rebuscar. Ok. Esa es la filosofía que el pueblo argentino entendió, digamos. Y la última elección le demostró eso. Wow. Porque Cristina regalaba para todos lados. Ajá. Y perdió. Y con Milei, digamos que la gente lo ha aceptado. Milei es un personaje pasajero. Él está prestado. Todavía no se sabe. Es verdad. Hay que darle una oportunidad. Pero lo que pasó fue lo más malo que le pasó al país. Esta mujer nos atrasó 50 años en la Argentina. Lo que pasó no quiero que vuelva nunca más en la Argentina. Si vos hubiese venido hace 20 años a la Argentina, acá a Buenos Aires, vos decís, ¿pero cómo? La gente está triste, ¿cómo es esto? Yo considero que uno de los grandes termómetros de medir la sociedad es hablar con los taxistas. Me parece interesante el análisis que me hacía el señor taxista con el que veníamos, llegando ahora al cementerio de Recoleta. Yo le preguntaba que cuál entendía él que era de las tumbas más importantes o que más la gente visitaba en este cementerio, y me hablaba de la tumba de Evita Perón, ex mujer del presidente Juan Domingo Perón. Por favor, los argentinos, podemos hacer algún tipo de debate aquí en los comentarios, porque yo no me considero el gran experto. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué porcentaje de la población quería o no quería a Evita Perón en la Argentina? Y me dice, bueno, un 50-50. Ahí entramos en una conversación un poco acalorada con el tema del actual presidente Milei, que yo no me interesa entrar en la parte política, pero hay como una especie de expectativas bastante altas con el actual gobierno, según lo que veo. A manera personal, lo que uno nota por arriba, hay como un sentimiento de esperanza, y creo que eso es lo bonito, sin ánimos de entrar en detalles si será el gobierno ideal, si será bueno o malo. Esta visita a Buenos Aires no podía terminarse sin conocer esta parte del cementerio de Recoleta. Yo le preguntaba a él que si aquí, por ejemplo, estaba la tumba de Maradona o si estaba, por ejemplo, la tumba de Gustavo Adrián Cerati. Pero me dice, no, esos personajes están
en cementerios privados. Por ejemplo, Juan Domingo Perón no está en este cementerio, sin embargo está Evita Perón. Mira qué curioso. Es que ahora vamos a ver cómo podemos ingresar y cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Bueno, y ciertamente me parece muy peculiar el hecho de decir que vinimos a un cementerio, los personajes históricos que descansan en estos lugares. De lejos estábamos viendo esto y decíamos, pero esto tiene que ver con algún símbolo masónico. Exacto, la escuadra. Otro personaje importante que está aquí enterrado, vamos a ver si lo encontramos, tiene que ver con un boxeador argentino llamado Luis Ángel Firpo, otra figura emblemática que está aquí enterrada, pero le tenía un apodo, el toro salvaje de la Pampa. Hay como ciertas historias interesantes. Ya habíamos visto una que era de Rufina Cambaceres, que cuentan que fue una joven que murió a los 19 años por un ataque como de epilepsia. Dice que murió y la enterraron, pero luego, días después, encontraron como la tumba movida, como si hubiese intentado salir de la tumba. Fíjense que la tumba de Evita, por ejemplo, es de las pocas que tienen señalizaciones, o sea que ciertamente es como de las más visitadas. Bueno, ciertamente aquí ya frente a la tumba de Evita Perón, algo que me llamaba a mí la atención, pues naturalmente ustedes saben que Eva se llamaba Eva Duarte Perón, porque el Perón viene del apellido de su esposo, quien fue uno de los presidentes, Juan Domingo Perón, ¿verdad que sí? Derrocan a Perón y fue todo como una odisea con el cuerpo, los restos de Eva. Se dice que fueron trasladados a Italia bajo otro nombre, luego Perón se los llevó a su casa. Toda una locura, incluso un tiempo lo tuvieron escondidos, digamos. Cuando fue derrocado de la dictadura militar, incluso dicen que escondió el cuerpo un tiempo, luego lo recuperaron, o sea, toda una locura, hasta que Isabel Perón, la siguiente esposa de Perón, fue que la trajo al cementerio de la Recoleta. Pero esta también es muy importante, la de Rufina Cambaceres, que Alejandra me hizo una historia ahí un poquito interesante. ¿Cómo fue? Sí, esa es la chica del cuento que les hacía hace un rato, que decían que tuvo un ataque de epilepsia y murió, o eso creían. La enterraron, pero días después se dieron cuenta de que la tumba presentaba como signos de que la habían tratado como de abrir o forcejar, y creen que fue que no estaba muerta realmente, y ella misma intentó salir de su tumba, obviamente no lo logró, y allí sí murió. Como está agarrando la puerta, es como haciendo referencia a lo que ella hubiese querido hacer. Carajo. Sí, es verdad. Estamos buscando también el del cuidador, David, ¿no? David. Que ese tiene una historia interesante, pero está difícil de encontrar. Le preguntamos, incluso fue a una de las personas que trabaja aquí, y cuando le mencionamos el nombre no sabía, pero cuando le dijimos del primer cuidador, dijo de una vez, sí, doblen ahí a la derecha. Esta viene siendo la tumba más curiosa de todo el cementerio de Recoleta. Este señor que usted está viendo aquí, David Alleno, con esa estatua ahí que usted está viendo, esa escultura, es la escultura como de un gaucho, que es lo que dicen que era él. Corresponde al señor David Alleno. ¿Quién era ese señor? El primer cuidador del cementerio. Pero ¿qué pasa? Cuenta la historia que el tipo se obsesiona tanto con este tema del cementerio que ahorró gran parte de su vida para comprar una pequeña parcelita en el cementerio y mandó a encargar su tumba, es decir, él mandó a diseñarla. Dicen que él envía una carta al personal del cementerio diciendo que ya no iba a volver más a trabajar porque él se emocionó tanto al ver su propia tumba que lo único que hacía falta era habitarla. Y dicen que él llega a su casa, toma una pistola y se suicida y da indicaciones que inmediatamente lo entierren ahí. La historia más loca que yo había escuchado y veo que no mucha gente lo sabe, pero me pareció muy curioso con el respeto del querido David de documentar. ¡Wow! Y otra cosa que dicen es que luego que él se suicida, hay muchas historias de fantasmas, donde uno de esos fantasmas, dicen, es el señor David Alleno. Así que oramos por su alma, oramos por todas las almas que están aquí en el cementerio de Recoleta. Sin duda, una visita obligatoria a esta hermosa ciudad de Buenos Aires. Seguimos. ¿Estás disfrutando de este video? Pues tómate un segundo y suscríbete al canal. Así nos apoyas y podemos seguir llevando más contenido. Desde este punto, nos vamos a probar ahora una serie de 3 cadenas de helados donde me dicen que son los mejores del mundo. Miren qué bonita esta heladería, imperdible diría yo aquí en Buenos Aires, que esta se llama Rapa Nui. Mira qué interesante todo esto. Mira, esta es como la tienda, toda la parte de bollería por aquí, la chocolatería. Y entonces el tema de los helados de este lado. Y ya a mí me habían advertido
que cuando viniese a este lugar había que pedir el dulce de leche y el de pistacho. Mira, como uno de estos. Incluso voy a dar una probadita a cada uno, porque esto sí de verdad que me llama la atención, señores. Atención con eso. Esta heladería, Rapa Nui. Tú ves, eso sería interesante. Probar este dulce de leche Tentación. El de pistacho. Y veo que hay una diferencia, porque dice dulce de leche con avellanas. Ay, eso debe ser bueno también. Son 5 variedades. Ok. Mira. Wow. Dulce de leche 1000 hojas. Eso tiene que estar buenísimo. Bueno, ¿Puedo probarte, querida, el dulce de leche 1000 hojas? ¿Puede ser? Pero para probar, ¿no con una cucharita primero? Sí, pero te veo un Ok. plástico comestible. ¿Comestible o el vaso? yo quiero vaso normal. Yo también vaso, querida. Vamos a probar el 1000 hojas dulce de leche, por casualidad. Es el mejor. Tú ves. No estaba tan equivocado. Sí, este es el mejor. Vamos a ver. Diablo. Mierda. Bueno. Lo que Está buenísimo. Está muy rico. Sí, pero bastante Está dulce. muy bueno, pero déjame ver. El último check. Lo voy a poner bien. Pero sí, muy bueno. ¿Cuál es el otro que Me dijeron que lo otro clásico aquí es el pistacho, ¿puede ser? Sí. Buenísimo. Mi favorito. ¿Tú también? ¿Tu pistacho es tu favorito? Favorito. Este pistacho. Buenísimo. Wow. Lo que pasa es que yo creo que es más argentino el dulce de leche. Sí, claro, sí. Entonces, como estamos en Argentina, vamos a hacerle caso a los argentinos y vámonos con el 1000 hojas dulce de leche. ¿Podemos Claro, ir? sí. Pistacho y 1000 hojas dulce de leche. Ganadores, claro que sí. Como que quede el helado al final. O sea que de verdad que es un éxito, señores. Mira, la combinación de pistacho y dulce de leche, no sé si usted la haría, por favor coméntenme, estoy haciendo una barra basada. Pero de que está bueno, está bueno. Increíble. Dicen que aquí se paran las aguas en tema de heladería, en esta que se llama Lucianos San Telmo, que como usted entenderá, esta es una de las que vamos a probar, pero hay varias que son míticas. Vamos a ver qué es lo que es por aquí. Vamos a ver cómo es esta. Empezando incluso por cómo luce la heladería. Miren qué bonito todo, qué detalles, qué fino. Miren, por ejemplo, las mesas, los pisos, cómo luce todo, como bastante organizadito, bonito. Y los helados, naturalmente, también tienen su encanto. Entonces vamos a ver cómo nos va en esta heladería, que yo creo que tiene buena pinta. Y mira, por ejemplo, esto también que me llamó la atención, que es cheesecake de pistacho. Ahora viene la prueba de fuego, ¿verdad? Está rico. El de pistacho está rico. Pistacho por arriba. Tiene como bueno, es pistacho y... ¿cómo? Cheesecake. Cheesecake de pistacho. Déjame ver. Es que está rarísimo. De producción. Ay, coño. Vamos a ver la prueba de fuego del heladito, vamos a ver. Heladería Luciano. Dulce de leche con brownie abajo. Y cheesecake de pistacho arriba. Vamos arriba. Wow, impresionante. La cremosidad que tiene, inigualable. Y este es menos dulce que el de Y ayer. menos dulce. Wow, sí. Y digamos que el nivel de dulce es aceptable. Que no te empalaga tanto. No empalaga. Mi respeto, ¿eh? Comparte. Otra gran recomendación a nivel de helados. Esta heladería que se llama Cadore. Vamos a darle un chancecito a ver cómo nos va por aquí también. Ay, mi madre, Alejandro. Ven cómo luce la heladería Cadore por aquí, que esta también tiene muy buena pinta y tiene mucha gente me la había recomendado. Miren como los tamaños, como vienen más o menos. Pero tú viste a Javier cómo hacía su... El chocolate suizo. Ese tiene incluso chispa de chocolate amargo y dulce de leche natural. Eso yo nunca lo había escuchado, ¿eh? ¿Está probando cuál ahí? Mascarpone. Mascarpone, sí. Ese puede estar interesante. Está bueno. Medita dulce de leche es uno de los épicos. En el caso de la cajita, ¿puedo pedir 2 sabores o...? Sí, la tacita sí. La tacita. Mira, está bueno. Quisiera ir otra vez con el de pistacho, pero creo que quiero probar. Está bueno. Sí. Dame dulce de leche negro y el de pistacho. Interesante cuando tú le das una mordida a este helado, o lo lames, como decíamos nosotros. Se le congela el cerebro. Lo que yo envidio, como la textura cremosa que tiene, que eso no se consigue tan sencillo. Se nota como la calidad. Y este tiene una combinación interesante, porque hablaba de chocolate suizo, pero al mismo tiempo dice que tiene chispa de chocolate, amargo y dulce de leche natural. Por eso que te sale como
al chocolate le sale el dulcito del dulce de leche. Debe ser una mezcla parecida a lo tuyo, pero al revés, porque este es de dulce de leche, pero tiene chocolate amargo. Oh. Comienza dulce, como el dulce de leche, así bien dulce, pero de repente te corta con el amargo del chocolate. No sé si me... no, Exactamente, no se explica. es verdad, porque eso es lo que pasa más o menos a este. Heladería Cadore compite perfectamente con Rapa Nui y con Luciano, ¿sí? Me está cayendo porque estaba hablando con ustedes aquí, carajo. Gente también las hamburguesas. Alejandra, para que para 2 personas y cuesta 25. $25. ¿Cómo está mi hermano? ¿Todo bien? Recuerden que para hoy tenemos variables gastronómicas. Por ejemplo, todos estos platos se vienen de esa cabaña que van a ver atrás del camión cuando se vaya, que tiene 123 años, que en un comienzo fue una despensa histórica, una de las más antiguas que hay en el lugar. Hamburguesas de ciervo, de cordero, de jabalí o de trucha con papa frita. Se ve muy bien eso. Hay un poquito de la hamburguesa de trucha, que estamos cortándola a la mitad para poder compartirla. ¿Te gustó entonces la hamburguesa? Está buena. Está rico, está rico. No, ciertamente tiene su encanto porque es como diferente a lo que uno está acostumbrado normalmente a comer por ahí. Se nota que es una trucha de esas que se pescan por este mismo lago. Mira, lo primero que yo acabo de pedir, esta copa de vino. El vino argentino, como usted sabrá, es una delicia. Nos vamos con este tuétano por aquí. Mientras tanto, en lo que la chava y viene, Alejandra, como entrada, con este pancito que también tiene buena pinta. Este plato me parece interesante, aunque pueda sonar sencillo, porque este plato es un omelette de trucha. Esa trucha viene de estos mismos lagos. Mira cómo está como la trucha como por dentro, mira. Eso me parece interesante, esa mezcla del huevo con la trucha. Entonces ahora sí estamos completos porque este es el famoso cordero patagónico. Entonces mira cómo viene el cordero patagónico, que nosotros lo desmenuzamos ahí, acompañado del arroz con mariscos. Veo que traen una salsa chimichurri por aquí, muy típica argentina. Y esto también es un picadillo como con los pimientos de ellos. Yo creo que esto tiene muy buena pinta, pero luego le daré el veredicto. La carne viene de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la carne de aquí es más dura por el frío, viste, el pastizal. Entonces la carne viene de Buenos Aires. Pide mucho el cordero, la trucha y el ciervo. Exactamente. Ciertamente por aquí hay que irse con algo de esto. Milanesa de ciervo a la suiza, a la napolitana. Algo de por ahí yo creo que debe ser el asunto. Bueno, aquí llegó el plato que yo me pedí, me la jugué. Milanesa de ciervo. Esta es una milanesa de ciervo al estilo napolitano. Con la salsa roja, con queso, con tomate. Y algo que yo no había visto, que le ponen este huevo así como blandito. Vamos a darle el veredicto ahora con esta milanesa de ciervo que tiene muy buena. Yo la milanesa de ciervo. Me gusta el sabor. Pero lo otro que hay que destacar de aquí de Argentina completo es que aquí en los restaurantes sirven mucha comida. O sea que dicho eso, como nos gusta mucho a los dominicanos comer mucho, este es el país de nosotros, señores. Buen provecho. Bueno, la despedida de Argentina, un asado, como bien lo hacen los argentinos, acompañado de buenos amigos. El asador por aquí, que ya el hombre es venezolano, pero es más argentino que todo el mundo. Ahí está todo listo, agarrando su colorcito, su cosa. Sí. Y entonces para qué. Mira, tenemos el morroncito allá, el tomatito. Exacto. Tomate, pimiento morrón relleno, el cuadril, el asado de tira. Esto es cerdo, mi hermano, ¿verdad? Este es pollito. Ah, esto es pollo. Que la gente normalmente no es muy de pollo, digamos. Pero el riñoncito allá, su buen chinchulín que no puede faltar. Ah, riñón y chinchulín, claro. Y entonces la proboleta por ahí y en este horno, que es como lo hacen de verdad los argentinos, ¿sí o no, maestro? Como debe de ser. Y con este vinito y en buena compañía, con todos los amigos de Alejandra, y yo creo que después de este día hoy, este asado y este vino argentino, podemos irnos en paz de este grandioso país. Hay que entretenerlo al asador, ¿verdad que sí, maestro? Entreteniendo, traguito, copita, todo espectacular. Exacto, hay que entretenerlo y aplaudirlo también, mírame, en esta mesa por aquí. Tu vinito por aquí, la chica por allá, como debe de ser. Bueno, está buena la vaina entonces. Asado de tira. El chorizo, la proboleta que no puede faltar y un matambrito por allá y la sal parrillera, que es la sal gruesa. Mis amigos argentinos, yo creo que podemos irnos en paz. No. Yo soy la única argentina. Es que tú eres la única argentina, es verdad. Porque es que ya estos tigres son casi argentinos, pero son venezolanos. Pero es verdad, han aprendido bien. Si estos amigos argentinos, podemos irnos en paz de este país después de este asado, sin duda alguna.
Creo que la comida del argentino es simplemente un reflejo de su sociedad. Gente apasionada, gente carismática, con mucho sabor y con mucho sazón. Y con ese sentimiento me despido de este gran país. Pero sin duda, esto no es un adiós, sino un hasta luego. Me quedé con ansias de seguir empapándome de todo eso que tiene este país por ofrecer, donde se respira esencia en cada región de esta gran nación. Deseándoles hoy y siempre que finalmente les llegue esa prosperidad que tanto anhelan y que tanto merece ese pueblo tan hermoso que con brazos abiertos nos recibió con todo el amor del mundo. Y si llegaste hasta este punto del video, quiero pedirte a ti, argentino que me ves, que te suscribas a este canal y compartas este video para que más personas conozcan de este hermoso e increíble país.